como esencia en sí del propio cuerpo, como aquello que este cuerpo es, al margen de que sea representación en cuanto a objeto de la intuición, da cuenta ante todo, como ya se ha dicho, la voluntad en los movimientos voluntarios de ese cuerpo, en la medida en que estos no son sino la visibilidad de los singulares actos volitivos, con los cuales esos movimientos acontecen inmediata y cabalmente, como siendo una y la misma cosa con ellos, diferenciándose tan solo por la forma de cognoscibilidad a que han accedido al convertirse en representación. Pero estos actos de la voluntad tienen siempre una razón ajena en los motivos. Con todo, dichos motivos nunca determinan sino lo que yo quiero en este tiempo, en este lugar y bajo estas circunstancias, mas no el hecho de que yo quiera en general, ni tampoco lo que yo quiera en general. Esto es, las máximas que caracterizan mi querer global. Por eso la esencia de mi querer puede ser explicada mediante los motivos, sino que estos determinan simplemente su expresión en un momento dado. Son simplemente la ocasión en que se muestra mi voluntad. En cambio, esta misma cae fuera del ámbito de la ley de motivación. Solo su fenómeno está determinado por esa motivación en cada momento. Únicamente presuponiendo mi carácter empírico, supone el motivo una razón explicativa suficiente de mi conducta. Pero si hago abstracción de mi carácter y pregunto entonces por qué quiero yo en general esto y no aquello, entonces no cabe ninguna respuesta posible al respecto, ya que justamente solo la manifestación de mi voluntad se halla sometida al principio de razón, mas no la voluntad misma, que en esa medida ha de tildarse como una sin razón. Aquí doy por conocidas por una parte la teoría kantiana sobre el carácter empírico y el carácter inteligible, así como también mi controversia con ella contenida en los problemas fundamentales de la ética, entre paréntesis, páginas 48 a la 58 y 178 y siguientes de la primera edición. Por otra parte, habremos de tratar todo esto con más detalle en el libro cuarto. Por ahora solo me interesa observar que la explicación de un fenómeno por el otro, o sea, aquí del hecho por el motivo, no contraviene en absoluto que su esencia en sí sea voluntad y que ella misma no tenga fundamento alguno, dado que el principio de razón en todas sus configuraciones es una mera forma del conocimiento y su validez abarca por lo tanto simplemente a la representación, al fenómeno o visibilidad de la voluntad, mas no a la voluntad misma que se hace visible. Ahora bien, si cada acción de mi cuerpo es la manifestación de un acto volitivo en el que, ante unos motivos dados, mi voluntad misma expresa a su vez en general y globalmente, o sea, expresa mi carácter, entonces también la condición y el requisito indispensables de esa acción tienen que ser manifestación de la voluntad, pues su manifestación no puede depender de algo que no fuera inmediatamente y únicamente por ella. O sea, que solo fuese azaroso para la voluntad, con lo cual su propio parecer solo sería casual, pero aquella condición es el propio cuerpo en su conjunto. Este cuerpo mismo ha de ser ya, por lo tanto, manifestación de la voluntad, y ha de comportarse con respecto a mi voluntad en su conjunto, esto es, con respecto a mi carácter inteligible, cuya manifestación en el tiempo es mi carácter empírico, tal como la acción individual del cuerpo se comporta con respecto al acto individual de la voluntad. Así pues, el cuerpo en su integridad no ha de ser otra cosa que mi voluntad hecha visible. Tiene que ser mi voluntad misma, en tanto que ésta es objeto intuitivo, una representación de la primera clase. Para confirmar esto, cabe aducir que cualquier incidencia sobre mi cuerpo también afecta simultánea e inmediatamente a mi voluntad. Y en este sentido, el placer o el dolor significa, en un grado inferior, sensación grata o ingrata. Así como también a la inversa, cualquier movimiento vehemente de la voluntad, o sea, la pasión y el afecto, estremece al cuerpo y perturba el curso de sus funciones. A decir verdad, y aunque sea de un modo muy imperfecto, también cabe dar cuenta del surgimiento y algo mejor del desarrollo y la conservación de mi cuerpo desde un punto de vista etiológico, pues en ello consiste la fisiología, si bien ésta explica su tema tal como los motivos explican el obrar. Por ello,
en tan escasa medida como la fundamentación de la acción individual merced al motivo y la necesaria consecuencia de la primera a partir del segundo, cuestiona que la acción en general, y con arreglo a su esencia, sólo sea la manifestación de una voluntad carente del fundamento en sí misma. Igualmente, la explicación fisiológica de las funciones del cuerpo tampoco perjudica a la verdad filosófica de que la existencia global de este cuerpo y la serie completa de sus funciones solo sean la objetivación de aquella voluntad que se manifiesta en las acciones externas de ese mismo cuerpo en consonancia con los motivos. A pesar de que la fisiología intente reducir esas acciones externas, los movimientos inmediatamente arbitrarios, a causas implícitas al organismo, explicando por ejemplo el movimiento de los músculos a partir de una afluencia de secreciones, entre paréntesis, como la contracción de una cuerda que se humedece, dice Rill en su Archivo de Fisiología, volumen 6, página 153, y suponiendo que se llegase a fundamentar realmente una explicación de este tipo, esto nunca suprimiría la verdad inmediatamente cierta de que todo movimiento arbitrario, entre paréntesis, funciones animales, las funciones animales, es la manifestación de un acto volitivo. Igualmente, la explicación fisiológica de la vida vegetativa, entre paréntesis, funciones naturales, vitales, las funciones naturales y vitales, por mucho que se desarrolle, tampoco puede suprimir la verdad relativa a que toda esa misma vida animal en desarrollo es manifestación de la voluntad. En general, como se hizo ver con anterioridad, cualquier explicación etiológica no puede indicar sino el lugar necesariamente determinado dentro del tiempo y el espacio de un fenómeno individual, su necesaria entrada en ese preciso lugar conforme a una regla fija. En cambio, la esencia íntima de cualquier fenómeno sigue sin quedar fundamentada por esa vía, aun cuando tal esencia se ve presupuesta por toda explicación etiológica, que se refiere a ella simplemente con los nombres de fuerza o ley de la naturaleza, y cuando se trata de acciones con los apodos de carácter o voluntad. Así pues, aunque cada acción individual, bajo el presupuesto de un determinado carácter, resulte necesariamente de un motivo dado, y aun cuando el crecimiento, el proceso de nutrición y el conjunto de los cambios del cuerpo animal se sigan necesariamente de ciertas causas preponderantes, entre paréntesis, estímulos, sin embargo, la serie global de las acciones, y por consiguiente también cada una de ellas, e incluso también la condición de las mismas, así como el propio cuerpo que las antepone y el proceso merced al cual subsiste, no son otra cosa que la manifestación de la voluntad, lo que la hace patente, la objetivación de la voluntad. Sobre esto descansa la perfecta adecuación del cuerpo humano y animal con la voluntad humana y animal en general, adecuación similar pero ampliamente superior a aquella que posee una herramienta elaborada adrede con la voluntad de quien la ha confeccionado, y por ello aparece como finalidad, esto es, la explicabilidad teleológica del cuerpo. Por ello, las partes del cuerpo han de corresponderse perfectamente con los principales anhelos a través de los cuales se manifiesta la voluntad, y tienen que ser la expresión visible de los mismos. Los dientes, la garganta y las tripas son el hambre objetivada, los genitales el instinto sexual objetivado, las manos prensiles, los pies ligeros se corresponden con el afán ya más mediato de la voluntad que presentan. Tal como a la genérica forma humana le corresponde genérica voluntad humana, a la voluntad modificada individualmente le corresponde el carácter del individuo, la corporeidad individual, que por ello resulta tan característica y expresiva en todas sus partes. Es muy interesante que ya Parménides se refiriese a esto en los siguientes versos citados por Aristóteles, entre paréntesis, Metafísica 3:5. Tal como cada cual posee miembros flexibles, así mora también la mente en los hombres, pues lo mismo es el espíritu y la naturaleza de los miembros humanos, en todos y cada uno, porque en cada cual lo que predomina es el pensamiento. Nota al pie, el capítulo 20 del segundo volumen, así como también los epígrafes, Fisiología y Anatomía comparada en mi escrito sobre la voluntad en la naturaleza, desde lo que aquí solo queda apuntado es expuesto, donde lo que aquí solo queda apuntado es expuesto con toda solidez.